Hola chiquillos, les traigo una nueva clase de historia. Hoy día vamos a ver la revolución del Neolítico, periodo que viene después del Paleolítico. Si recordamos un poco las clases anteriores, hemos visto la aparición del hombre, la evolución del homínido, desde que sale de África y se expande por los continentes. Luego vimos las teorías del poblamiento americano, que son las formas en que el hombre llegó a América. Después de las teorías hablamos de cómo el hombre evolucionó y comenzó a tener los primeros asentamientos de vida que fueron en el Paleolítico, o sea, la edad de piedra, en donde el hombre principalmente cazaba para poder sobrevivir, vivía en cuevas, eran nómades, perdón, que se recorrían de un lugar a otro, no tenían un lugar fijo donde vivir, y algo súper importante, que vivían en pequeños grupos, aldeas, no tenían un lugar fijo para estar, ¿ya? Sino que por la necesidad de alimentarse y sobrevivir, el Paleolítico recorrió muchos territorios y avanzó por muchas ciudades. Cuando el Paleolítico evolucionó, chiquillos, comenzó a descubrir nuevos mecanismos, nuevas estrategias, nuevas tecnologías para la época. Comenzamos a hablar de un cambio nuevo de esta nueva etapa que es el Neolítico. Y vamos a ver eso hoy. En el Neolítico, chiquillos, se caracterizó principalmente por el uso de los útiles de la piedra pulida. Recuerden que en el palio era la piedra rígida, en donde solamente tallaban un poco y utilizaban para usar herramientas, para hacer armas de defensa. Aquí comenzaron a especializarse cada vez más. Todavía la piedra era el principal elemento, pero comenzó a perfeccionarse. ¿Cómo cambió esto, chiquillos? Recuerden que el paleolítico, la principal forma de vida era la subsistencia a través de la caza, la recolección de alimentos. Como no siempre habían animales en todos lugares para poder cazar, el ser humano comenzó a darse cuenta que podía tener pequeños animalitos para poder criar. Así en cualquier momento iba a tener alimentos porque iba a tener su propio ganado para poder alimentarse de ellos. Gracias a eso surgió la ganadería. Ovejas, cerdos, cabras, caballos, perros fueron los primeros animales que comenzaron a domesticarse para el consumo. También aprendieron a cultivar, ¿ya? Cultivaron alimentos como el trigo, el arroz, el maíz, la papa también. Así diversos alimentos se fueron dando cuenta que si los plantaban y a la hora de las cosechas los iban a tener siempre a disposición. Por lo tanto, no iban a tener que andar buscando por todos lados, de aquí por allá, cómo alimentarse, sino que todo iba a estar disponible de sus propios cultivos, ¿ya? Entonces, ganadería es crianza de animales, agricultura, cultivo de alimentos. Una forma de vida que caracterizó al paleolítico era ser nómade. Nómade es trasladarse de un lugar a otro en forma constante. A diferencia de este neolítico, que su forma de vida fue sedentario. Es decir, tenía un lugar fijo donde estar, construyeron viviendas, ya no eran necesarias las cuevas ni las pieles para resguardarse, sino que construyeron viviendas a base de piedras, madera, rama. Todavía se utilizaba los textiles, se utilizaba mucho la paja de trigo, por ejemplo, para hacer estas viviendas, no con la modernidad que hay ahora, obviamente, pero fueron un avance muy importante en la creación de viviendas. Entonces, sedentario es tener un lugar fijo donde vivir. Por ejemplo, todos nosotros somos sedentarios porque tenemos una casa. La sociedad comenzó a cambiar mucho, chiquillos, porque en el Neolítico comenzaron, como ya tenían un lugar donde vivir, tenían los cultivos, tenían alimentos, entonces la gente se dio el lujo de comenzar a aumentar y aumentar la población. Por lo tanto, hubieron más personas y al haber mucha más gente, y eso involucra también muchos niños, se vieron en la obligación de buscar otros tipos de trabajo para poder mantener esta pequeña idea de sociedad que se estaba surgiendo. Por lo tanto, comenzaron los agricultores, gente que se dedica a la ganadería, artesanos. Aquí comienzan los primeros oficios, en la búsqueda de encontrar las mejores herramientas para poder aportar a la sociedad. Comienzan los primeros oficios. La economía, como ya les mencioné, ahora en el Neolítico se basa en la agricultura y en la ganadería. Recuerden que en el paleo era caza
y pesca o recolección. Aquí solamente tenemos agricultura, ganadería. No se dedicaban a cazar tan grandes animales como antes. Puede que sí lo hicieron, pero ya no cazaban mamuts gigantescos porque tenían vacas para el cultivo, tenían cabras, entonces tenían alimentos en un lugar fijo, o sea, animales que era mucho más fácil de matar para consumir que estos tremendos animales que arriesgaban su vida para conseguir. Así que fue mucho más fácil con la ganadería. También comenzó en la domesticación de animales. En el arte, chiquillos, la cerámica comenzó a tomar mucha fuerza. De hecho, crear utensilios, crear vasijas, se vieron en la necesidad de buscar una forma de poder almacenar los alimentos que producían. O sea, si cosechaban mucho trigo, si cosechaban mucho maíz, tenían que tener una forma de poder almacenarlo. Y una de estas formas fue creando este tipo de cerámicas, chiquillos, en donde comenzaron a tener vestigios. De hecho, hay muchas cerámicas que se han encontrado ahora arqueólogos que encuentran que datan del periodo neolítico, así que son descubrimientos súper importantes y fue una tecnología muy avanzada para la época. La vida en el neolítico, chiquillos, los primeros cambios que aparecieron en esto fue la piedra pulida, perfeccionaron las piedras para poder trabajar, los tejidos, comenzó el arte de tejer para poder crear vestimentas y también comenzó la cerámica, chiquillos, la creación de esta cerámica. Entonces aquí tenemos una imagen un poquito de cómo era este proceso de las cerámicas, en donde muchas de ellas se utilizaban arcilla, que se modelaba a mano, le hacían dibujitos, patrones geométricos, y después las calentaban en hoguera para poder tener esto firme. Y así, de hecho, todavía se crea esta artesanía de las cerámicas, todavía es algo que se produce. El tema de los metales también viene a dar un paso a la modernidad, el uso de crear metales, chiquillos, es una revolución nueva que también vamos a trabajar, pero aquí nos vamos a enfocar principalmente en el tema de la piedra y el uso de los metales para usar armas, utensilios y también joyería. Comienza el tema de utilizar joyas y eso va cambiando también a través de las nuevas culturas que vamos a ir viendo. Una construcción muy importante para el neolítico son las construcciones megalíticas. ¿Qué es una construcción megalítica? En el libro igual lo van a leer esto, pero son estructuras de piedra muy grande en donde muchas veces tienen diferentes formas y de hecho que se han encontrado estos restos que datan del neolítico una forma de arte, de expresión y que todavía no se sabe en la actualidad exactamente para qué lo utilizaron. De hecho, se estudian muchos de estos fenómenos que fueron de esta época y que no tenemos vestigio para saber qué venía, por qué crearon esto, qué fue lo que los incentivó. Por ejemplo, acá tenemos estas piedras, estos muy grandes megalitos que fueron construidos en el Neolítico. Tenemos acá a Stonehenge, que se ubica en Reino Unido. De hecho, estas grandes construcciones de piedra han llamado muchas veces la curiosidad histórica y hay muchas teorías sobre lo que trataron de representar, que datan desde el Neolítico y está comprobado. De hecho, se hicieron mucha investigación arqueológica para descubrir el año de creación de esto y realmente es impactante. O sea, si buscan en internet videos de este lugar o fotografías, se verán que las personas se ven muy pequeñas alrededor de estas grandes piedras y la forma en que cómo construyeron esto, de qué manera, cómo lo hicieron. Esas son grandes teorías que hay a través de la historia. De hecho, este tema de los megalitos, chiquillos, es algo que lo van a leer en el libro, en la de actividad de hoy día, y que es muy relevante para estudiar el proceso del neolítico, de ver cómo estas sociedades comenzaron a transformarse en base a la arquitectura. Ya, acá tenemos otro ejemplo de megalitos. Ya, y con esto de los megalitos, chiquillos, en el libro van a leer más, pero lo importante es que sepan que eran grandes construcciones de piedra que sirvieron mucho para identificar el arte y la arquitectura dentro del neolítico. Esto, la creación de estos megalitos se basa principalmente en el tema de demostrar cómo el neolítico fue evolucionando mucho más allá del paleolítico. Y por eso se extendió tanto periodo y fue un proceso de evolución constante que terminó finalmente ya con la aparición de las primeras sociedades, las primeras formas de vida más civilizadas. Así que
Eso, chiquillos, espero que hayan entendido. Fue muy breve esta vez y ahora nos vamos a la actividad en el libro de historia. Que estén muy bien, cariños, y nos vemos pronto.